De vuelta a Las Cabritas, esta vez en pavimento. Tempranito estoy yendo para Villa Pegüeña. Acá están Las Cabritas. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Acá listo para hacer la senda Rucachoroy-Ñorquinco, en realidad Ñorquinco-Rucachoroy. Voy a arrancar un poquito pasado el mediodía, pero bueno, hablé con el guardaparque y me dice que puedo llegar bien, así que voy a ir tranquilo. Se calculan unas 6 horas para hacer esta senda que forma parte de la huella andina. Bueno, ya he hecho el registro, dan ganas de quedarse acá en esta playita. Mirá lo que terrible. Lago Ñorquinco. Espectacular el color del lago. Lástima que hace unos años, no recuerdo qué año, creo que 2012, hubo un incendio grande y se prendió fuego feo. Todo. Pero es espectacular. Miren este tronco hueco. Creo que es una araucaria, pero no estoy seguro. Sí, ahí hay otras también, huecas por dentro. Después le voy a contar qué es huella andina. Qué feo como dejó todo hecho mierda el fuego, ¿eh? Algunas salvaron, pero aquellas no. Bueno, acá me van a tener que ayudar especialistas de la flora local, porque para mí es calafate, pero yo no sé si el calafate llega hasta esta zona. Michay no es, porque hoja de michay no tiene. El que sepa, que lo diga ahí en los comentarios. Y este vientito viene muy bien. Este es el lago Ñorquinco, que es el lago más al norte del Parque Nacional Lanín. Acá en estos árboles debe haber habido alguna población o algo, porque son álamos. Los han sembrado así en fila por lo general. Eso pasa cuando hay alguna casa o algo. Allí hubo algo, creo que era un viejo puesto de gendarmería. Y acá vemos otros. Ya empecé la subida. Ahora hay una cascada que se llama Cascada Coloco. Ahí voy a hacer una paradita a comer. Cascada Coloco, acá a mitad de camino más o menos. Igual es la mitad más fácil la que hice. Y ahora queda todo subida por ahí, atrás de aquella montaña, el lugar donde hay que parar. Hice un alto acá, ya comí algo y a seguir el sendero. Tres horitas de caminata. Esta es un sendero que también está bueno hacerlo al revés, Allá se ve el lago y te toca toda esta bajada y la cascada y todo. Muy lindo. Entré a un bosque de araucarias hermoso. Lo único malo son los tábanos. Está lleno de tábanos. Lleno. Me vienen acompañando todo el tiempo.
los bosques de araucaria que hay acá. Y estos ya tienen barba de viejo. Este es un líquen que indica la pureza del aire. Se da en lugares con aire puro. Machín Chufquén, 6 horas a Rucachoroy. Pero yo voy a ir mañana a Rucachoroy. Ahora voy a llegar con luz al campamento. ¡Qué silencio! Qué lindo lugar este, con ese pastito, las araucarias, las montañas allá. Estas son viejas conocidas nuestras, son lengas. Si no me equivoco, estoy un 99% seguro de que es lenga. Acá la lenga se da a altura, acá estamos a 1500. No sé a partir de qué altura se da, pero sé que más abajo, en los 600, 700 metros, no se da la lenga en esta zona, en estas latitudes. En Ushuaia sí se da lenga a nivel del mar. Y acá veo, Michay es esto. No vamos a hablar boludez, esto no va. Bueno, el sendero en esta parte es en bajada y tipo camino de vehículo. Me hace acordar muchísimo al tramo al refugio de los Laguitos en el Bolsón. Si alguien lo hizo, esto es muy parecido a la pendiente y muy parecido al lugar. Bueno, ya llegué al área de acampe. Ya es la Pampa de Castro. Ahí hay como una construcción, una casa, algunas cosas. Hay una tranquera y allá dejé la mochila. Hay un arroyito y es el área para acampar. Bueno, listo, ya acomodado ahí con la carpa. Lugarcito lindo en el bosque. Me llama la atención que hoy es sábado, por ahí pensé que iba a haber alguien haciendo el sendero o de un sentido o de otro, pero no. Así que pasaré la noche solo, acá al lado de un arroyo. Lindo lugar. Y mañana seguir para Rucachoroy. Bueno, ya salió el sol. Son las 8:30, 9 más o menos de la mañana. Está despertando en el área de acampe. Hoy voy a ir para el lago Rucachoroy. Estoy calentando agua, ya tomando unos mates. Así que bueno, arranca el segundo día de caminata de la huella andina. Cargando un poquito ahí las baterías con el cargador solar. Ahí la lucecita verde marca que se está cargando con el sol. Las azules es que está dando energía acá el cargador de la batería de la GoPro. 12:30 del mediodía, tranqui, saliendo. Tomé mi tiempo, 2 termos de mate, desayuné bien. Y voy a salir más descansado y relajado para el Rucachoroy. Pampa de Castro, 4:30 a Rucachoroy. Bueno, ahí está el cartel indicativo con los colores de huella andina. Como yo les había contado, algo les iba a hablar de huella andina. Básicamente es un sendero de largo recorrido que va desde Villa Pegüeña hasta cerca de Trevelin, en Chubut. Y tiene distintas etapas, 42. Entonces, bueno, se fue haciendo todo ese sendero de senderos ya preexistentes que ya existían y con parques nacionales y todo. Incluso después tomó sentido oficial, tuvo una página oficial, el sendero de huella andina, todo. Y después medio como que se perdió, se disolvió, pero algunos senderos de huella andina como este que están dentro de los parques nacionales, más otros que ya existían y todo, la gente lo fue
manteniendo como vivos, y se sigue utilizando la señalización y todo de huella andina, pero no tuvo no se siguieron agregando etapas, no se siguieron comunicando senderos, porque hay algunos que son por ruta, hay partes que se cortan. Siete Lagos, por ejemplo, tiene muy pocos senderos. Esta parte está muy unida de senderos, viene desde Villa Pegüeña hasta Quillén, son 7 etapas. Yo estoy haciendo ahora de la 4 a la 7. La 1, 2 y 3 no pasa por parques nacionales, y ahí está, de hecho en información turística de Villa Pegüeña te dicen que no se puede hacer. Hay gente que la hace, habla ahí con la gente de la comunidad de ahí y hacen el circuito. Bueno, yo ya eran 4 etapas, era bastante, entonces decidí hacer esta que va desde Lago Ñorquinco hasta Quillén. Yo ahora estoy haciendo el segundo tramo de esa etapa, que es la etapa 5 de huella andina. Aquí vemos la señalización que les decía. Espero que se haya entendido, si no yo después también les voy a dejar un link a la página oficial y a un grupo de Facebook que hay de huella andina. Estos senderos están súper mantenidos, tienen el puente, tienen ahí la demarcación, están, la verdad, que un lujo. Hice un alto acá después de 2 kilómetros de caminata, 40 minutos, bajo la sombra de las araucarias o pehúenes. Espectacular, la verdad que esto totalmente recomendable. Y acá les cuento, se ve tipo un camino de vehículo, desde Pampa de Castro hasta acá, y no sé si llegará a Rucachoroy así tipo vehículo. Este sendero es uno de los senderos que está habilitado para bicicletas. El que va desde Ñorquinco hasta Rucachoroy, el que vengo haciendo yo. El que va hasta Quillén, no sé, después me voy a fijar en la cartelería. Ahí hay una cabra. Y acá hay ovejas, pobrecitas, están a la sombra. Ahí hay cabras y ovejas ahí. Y en el camino se me cruzó una cabra. Y ahí una oveja. Y tábano, mucho tábano. Me molestan bastante. Qué linda sombra que dan los pehúenes, porque por más que el sol esté bien arriba como ahora, dan buena sombra. Muy fresca la sombra. Se necesitaba un poquito. Bueno, esta zona ya llegando al lago se pone bastante densa porque no hay árboles, pero le da un poco de emoción que hay algunos perros que trabajan acá con las ovejas y eso, y lo ven a uno y le ladran, pero no parece con intenciones de atacar, sino de marcar el territorio. De hecho, hay gente viviendo acá, ya charlé con un par, y donde los perros te ven hablando con la gente no pasa nada, y me explican que no son agresivos los perros están para trabajar con las ovejas, las cabras, las vacas, los caballos. Frutilla silvestre, en enero, febrero hay que venir a buscar. Ahora está en flor. Bueno, ahí ya se ve el lago Rucachoroy. Yo voy a seguir unos 3-4 kilómetros más para avisar al guardaparque que ya llegué y que ya hice esta etapa. Después voy a ver dónde se acampa acá. Me parece que hoy me tiro al lago, Está caluroso, pinta lindo. Vamos a ver. Bueno, acá hay como un refugio que dice Ruca Pulul Pehuen, refugio de montaña Rucachoroy. Ese es el camping. Yo voy a ir hasta la casa del guardaparque y después creo que tengo que volver acá.
Bueno, acá es donde arranco mañana, ahí dice Senda Quillén, Senda Rucachoroy Quillén. Así que voy a leer el cartel, sacarle una foto, así lo estudio un poco. Acá está el cartel oficial de Sendero Huella Andina. Y acá lo que les decía yo, que está bueno, el Ministerio de Turismo de Nación, el Consejo Federal de Turismo y la Comunidad Mapuche, Huella Andina, Patagonia, Senderos de Argentina, el Parque Nacional y Parques Nacionales. Y este QR te tira a la página oficial que ya no existe más, que es huellaandina.tour.ar. Igual ponerlo acá, ese QR es medio al pedo porque no hay señal de nada, pero bueno, está piola, te sirve para si le sacas una foto y después cuando tengas señal buscas. Pero esa información no está más, esa página no existe más, existe una no oficial. Y en este mapa hay otras cosas que se pueden hacer acá en la zona de Rucachoroy y nos cuenta el origen del nombre del lago Rucachoroy, que es Casa de Loros, que hace referencia a los loros o cotorro austral o choroy. Y después cuenta acá más abajo que el territorio de la comunidad mapuche Aigo, que habita la zona con anterioridad a la creación del Parque Nacional en 1937, que esa es toda la parte de las casas, los caballos, las ovejas que me cruzaba, y también sigue la comunidad para allá, para el lado de Aluminé, porque esta ruta va hasta el pueblo de Aluminé. Y esto es lo que yo les contaba, que se puede hacer una parte en bicicleta. Bueno, ya instalado acá el lago Rucachoroy. Y ahí está la carpa. Y mañana sigo para el lago Quillén. Se va espectacular, lago Rucachoroy, espectacular. Espectacular cómo termina el día frente al lago, comiendo unos fideos acá de la olla directo, un lujo.